Tengan buen día, mi nombre es Cintia Mejía y soy representante del grupo 10A. Hoy vamos a hablar sobre tres patologías que forman parte de un mismo proceso de daño hepático: la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. Estas enfermedades son muy comunes, sobre todo en países occidentales, y representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Lo más importante de este tema es entender que esas tres entidades no son aisladas, es decir, una puede evolucionar hacia la otra, conformando una especie de continua progresión de daño hepático. Una va a preceder a la otra. Comencemos con la estatosis hepática, también llamada comúnmente como hígado graso. Esta consiste en una acumulación anormal de triglicéridos en el hepatocito, dentro de los hepatocitos, y es la primera etapa de daño hepático inducido por el alcohol, aunque también puede presentarse en personas que no consumen alcohol. En este caso, hablamos de la estatosis no alcohólica, que está muy asociada al síndrome metabólico, a la obesidad, a la resistencia a insulina y también a las dislipidemias. Un aspecto fundamental es que la estatosis es un proceso reversible, siempre que se elimine el agente causante. En otras palabras, si el paciente deja de consumir alcohol en esta etapa, el hígado puede recuperar su morfología y funciones normales. Es decir, si el paciente cambia sus hábitos de vida, puede reversir este proceso. Entre los factores de riesgo podemos destacar el consumo crónico y elevado de alcohol, especialmente más de 80 gramos en día en hombres o más de 60 gramos en día en mujeres. El tiempo de exposición: se necesitan de 10 a 20 años de consumo continuo para que aparezca un daño significativo, pero en otras personas puede aparecer antes si hay complicaciones presentes o factores de riesgos que puedan agravar la situación. Factores genéticos y de sexo: las mujeres son más susceptibles debido a diferencias metabólicas, o también como morbilidades como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares que van a acelerar este daño. Desde el punto de vista morfológico, un hígado graso presenta cambios característicos. Cuando hablamos a nivel macroscópico, el órgano va a aumentar de tamaño y puede llegar a pesar hasta 6 kilos. Tiene un color amarillento blanquecino y una textura brillante y grasa cuando se hace el corte. Microscópicamente, encontramos dos tipos de estatosis: macrovesicular y microvesicular. En la macrovesicular, en la que grandes vacuolas de grasa desplazan el núcleo del hepatocito hacia la periferia, y en la microvesicular, es que ahí hay pequeñas gotitas de grasa que se acumulan en el citoplasma. Aquí ya no se desplaza tanto el núcleo. En algunos casos se describe una degeneración espumosa alcohólica, pero esta va a corresponder a la formación microvesicular. En cuanto a la clínica, muchos pacientes con estatosis son completamente sintomáticos y algunos pueden presentar hepatomegalia, alteraciones de laboratorio como una leve elevación de la bilirrubina o de la fructasa alcalina sérica. Sin embargo, el hallazgo suele ser incidental en estudios de imagen o en análisis de laboratorio rutinario. El pronóstico puede ser favorable si se realiza un diagnóstico temprano y si se eliminan estos factores de riesgo mencionados anteriormente. Si no se actúa, el hígado graso puede progresar hacia una inflamación activa conocida como hepatitis alcohólica. En el caso de esta hepatitis, representa un punto de inflexión en el daño hepático. Se trata de una inflamación en el hígado ocasionada por la toxicidad directa del alcohol y especialmente por su metabolismo, o también por su metabolito, el acetaldehído. Esa sustancia produce estrés oxidativo, daña las membranas celulares, mitocondriales y desencadena una respuesta inflamatoria como necrosis de los hepatocitos. Morfológicamente, la hepatitis alcohólica presenta también hallazgos muy característicos. Cuando hablamos a nivel macroscópico, el hígado se observa aumentado de tamaño, rojizo amarillento y piel desaparece brillante de la estatosis pura. Microscópicamente encontramos varias alteraciones clave: los hepatocitos balonizados, cuerpos de Maillard-Denck, infiltrados inflamatorios, necrosis focal, fibrosis perivenular y pericelular. En el hepatocito balonizados, esas son células agrandadas con citoplasma claro y resulta de un daño de citoesquelético. En los cuerpos de Maillard-Denck son agregados de filamentos intermedios dañados dentro del citoplasma, y en el infiltrado inflamatorio, principalmente neutrofílico alrededor de los hepatocitos lesionados, la necrosis focal, que es en los hepatocitos, y la fibrosis perivenular y pericelular, que en algunos cortes se describe como un patrón de alambre de gallinero. Ahora bien, en la clínica el cuadro puede variar de formas leves hasta severas. Los pacientes pueden presentar ictericia, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, un malestar general y pérdida del apetito. En casos graves pueden haber signos también de insuficiencia hepática aguda, como una encefalopatía o una coagulopatía.
Eso pues secundaria a dicha patología. El pronóstico de la hepatitis alcohólica depende de la extensión del daño y sobre todo de la abstinencia alcohólica. Con un tratamiento adecuado, algunos pacientes pueden mejorar, sin embargo, en muchos casos, la inflamación es repetitiva y la fibrosis progresiva puede llevar a la cirrosis. Ahora bien, la cirrosis hepática es la etapa final del daño hepático crónico y constituye una lesión irreversible. Se define por la presencia de fibrosis difusa que reemplaza el parenquima normal junto con la formación de nódulos regenerativos de los hepatocitos, que esos están atrapados en un tejido fibroso. Morfológicamente, los cambios que van a presentar son muy evidentes. A nivel macroscópico, el hígado ya no está aumentado, sino que reduce su tamaño. Se vuelve duro, nodular, con una superficie irregular, puede tener áreas blanquecinas debido a la fibrosis. Microscópicamente se observa el patrón clásico de los nódulos de regeneración rodeados por tractos fibrosos. Esa arquitectura anómala altera la circulación intrahepática y compromete las funciones vitales del órgano. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la cirrosis, esas van a ser graves y representan un reto terapéutico, ya que pues es la etapa final. Destaca la hipertensión portal que causa ascitis, varices esofágicas, hemorragia digestiva alta y esplenomegalia. Insuficiencia hepática con icterixia, encefalopatía hepática y coagulopatía. Y también un riesgo elevado de hepatocarcinoma, ya que la cirrosis es el principal factor predisponente para el carcinoma hepatocelular. El pronóstico de la cirrosis es reservado. Una vez insaturada ya no es posible revertirla porque es la etapa final y el manejo se centra en controlar las complicaciones, en retrasar la progresión y en algunos casos el trasplante hepático puede ser una única opción curativa. La relación entre estas enfermedades es muy importante subrayar que la estatosis, la hepatitis alcohólica y la cirrosis no deben entenderse como procesos separados, como mencionaba al inicio, sino que como etapas consecutivas del mismo camino. En un inicio, el hígado acumula grasa, que es la estatosis. Si la progresión persiste y los hábitos de vida no se cambian, aparece la inflamación como necrosis y con cuerpos de Mallory. Aquí ya sería la hepatitis alcohólica. Y con el tiempo, los ataques van a ser repetidos, se desarrolla fibrosis, que esto va a culminar en una cirrosis hepática, la cual es una etapa irreversible y con riesgo de carcinoma hepatocelular. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Gracias.